Hola, ¿qué tal? Hoy lo que vamos a ver van a ser, la otra vez vimos las lunas de Júpiter, en esta ocasión vamos a ver las lunas de Saturno. Las lunas de Saturno son mucho más, tiene más lunas alrededor a diferencia de Júpiter. Entonces, alrededor de Saturno, lo que podemos observar son más lunas, ¿no? Evidentemente hay muchas que, como se encuentran más lejos que Júpiter, observarlas en un telescopio casero o ordinario es muy difícil. Se tiene que aumentar la exposición de la foto para observar las lunas más grandes y que fueron las que se observaron a través de telescopios históricamente. Son tantas las lunas y aparte están los anillos que clasificarlo, bueno, se han clasificado dependiendo de qué tipo de lunas son. Eso ya es otro, se podría hacer otro tema, pero lo que vamos a hacer nosotros va a ser un análisis histórico de cómo fueron descubiertas estas lunas a través del tiempo, primero con telescopios ópticos, después con fotografías y finalmente ya con estos catálogos de datos modernos de los telescopios más modernos, ¿no? Una de las cosas más difíciles de detectar a cualquier luna y más a esas distancias es precisamente que las lunas, primero, no emiten luz y la luz que reflejan, siendo tan pequeñas con respecto al planeta original, lo primero que se ve es el planeta y no la luna. Entonces, detectar lunas, a diferencia de las muy grandes, es bastante difícil, ¿no? Entonces, esas lunas, las primeras que se detectaron, fueron simplemente como cuando uno ve una imagen de una gran ciudad a lo lejos, lo primero que detecta es los grandes edificios y los edificios más grandes y más notorios. Una foto de Nueva York, por ejemplo, lo primero que detecta es el Empire State, el edificio Sears, los puentes muy grandes, pero ya los detalles de las pequeñas casas, pues es muy difícil o necesita más detalle la foto. Entonces, es lo que pasó, lo mismo que pasa con Saturno y lo que pasa con los demás planetas. Entonces, vamos a ver con la simulación que hemos estado manejando, vamos a ver como análisis histórico de estas pequeñas, desde las más grandes hasta las más pequeñas de este sistema de lunas, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es hacerme más pequeño, vamos a hacernos más pequeños y vamos a ponernos aquí en la esquina, ¿vale? Entonces aquí estoy y para no estorbar aquí tenemos todos los controles. Y bueno, las historias de Saturno, primero, sabemos, Saturno se puede ver con un telescopio bastante casero, ¿no? No, pues no tenemos ningún problema. Y lo primero, lo más notorio, creo que todo el mundo sabe, y creo que cuando hablamos de astronomía, la gente cuando pide un logotipo, pues siempre dibuja a Saturno. Es uno de los ejemplos típicos de algo que relacionamos de algo del espacio. Saturno, un planeta gigante, un poquito más pequeño que Júpiter, y su sistema de anillos característico que rodea, que posiblemente fue alguna luna que pasó un cierto límite, el límite de Roche que conocemos. Los efectos de marea destruyeron a este posible objeto que estaba rodeando a Saturno y quedó este sistema de anillos. El sistema de anillos no lo podemos hacer con la simulación de manera más clara o como debe ser porque se comportan como fluidos. Y para tener un fluido en una simulación realmente necesitamos una computadora que sobrepasa el poder de la mía. Entonces, con eso, pero bueno, se queda aquí, déjenle pongo play para que observemos el movimiento. Está exagerado el tiempo, evidentemente. Un segundo para nosotros es una hora en el sistema, por eso va tan rápido, ¿no? Pero es para ver, para detectar el tipo de movimiento que tenemos en los anillos de Saturno. Los anillos de Saturno giran en la misma dirección que el eje de giro del propio Saturno, ¿no? Entonces, bueno, es el segundo planeta más grande del sistema solar, el primero es Júpiter, pero el número de lunas son 82 con respecto a Júpiter que tiene 79, ¿no? Entonces vamos a hacer un análisis histórico de cómo se fueron descubriendo. Lo primero que se descubrió fue lo más grande y lo más notorio, ¿no? Con telescopios fijos, es decir, con telescopios que es lo que conocemos ahora como caseros o amateurs, ¿no? Entonces, el primer planeta, el primer satélite que fue descubierto fue Titán. Titán es un satélite bastante grande, incluso es más grande que Mercurio, y tiene una atmósfera y tiene sistemas de ríos y lagos de hidrocarburos que eso llama la atención, es decir, tiene más complejidad que Mercurio mismo. Sin embargo, este pequeño, bueno, no tan pequeño, este satélite fue descubierto en 1655 con un telescopio de aquella época por Huygens. Y ese obviamente es más notorio porque es como descubrir a Mercurio, ¿no? Es decir, si se observa, siendo detallista, sí se puede observar con un telescopio de este tipo.
¿vale? De hecho, es el segundo satélite más grande del sistema solar, solamente superado por Ganímedes. Ganímedes está, como lo vimos en el capítulo pasado de las lunas, pero de Júpiter, pertenece al sistema de lunas de Júpiter, ¿vale? Tiene una atmósfera de hidrocarburo, y al igual que ríos y lagos, y es bastante interesante para una próxima exploración eh, planetaria y de lunas en el sistema solar. Es decir, ahorita andamos en Marte, pero posiblemente podamos andar después en esta es la luna más, es la principal del sistema de lunas de Saturno. Vamos a poner tantito pausa para acercarnos un poquito a Titán. Y lo que tenemos aquí, si se dan cuenta, su color amarillento se debe a esta atmósfera de hidrocarburos y tiene es un complejo sistema que permite tener este equilibrio hidrodinámico, ¿no? Entonces, fíjense con respecto a, aquí está, este es Titán, y con respecto a Júpiter, bueno, a Saturno, tiene este grado de inclinación, es decir, vamos a ponerlo ahora así, play. Entonces así se mueve, recuerden que es una hora en el simulador, entonces lo que vemos es el movimiento orbital de Titán con respecto a Saturno. Si se encuentra bastante lejos con respecto a lo que uno esperaría de una luna, y sin embargo, debido al poder gravitatorio de Saturno, ahí mantiene su órbita. Es el más grande y el primero descubierto, 1655, ¿vale? Después, 1671 y 1684, fue en Italia, el astrónomo italiano Giovanni Domenico Cassini, es decir, Cassini, después una sonda se le puso el nombre en honor a él, ¿no? A Cassini, descubrió las 4 otras lunas de Saturno más famosas que existen y tienen un equilibrio hidrodinámico, es decir, tienen esta forma esférica, ¿no? Son Iapeto, de hecho el nombre de Iapeto viene de ese nombre de Iapeto, ¿no? Rea, Tetis y Dione. Cassini los llamó, estos 4 primero los llamó como Sidera Lodoica, es decir, en honor, recuerden que la mayoría de estos astrónomos trabajaban en las cortes, ¿no? Entonces se lo dedicó, son las estrellas de Luis, es decir, en honor a Luis XIV, que fue, bueno, era el que lo tenía en la corte y era el que patrocinaba todos estos descubrimientos, ¿no? Entonces vamos a ponerle pausa tantito otra vez al sistema y vamos a verlo desde un plano completamente face-on, es decir, de cara, ¿no? Entonces aquí vemos, está Titán, aquí, Dione se encuentra aquí, aquí está Dione, Tetis, aquí se encuentra, fíjense, esta distancia es mucho más pequeña, y Iapeto se encuentra todavía una órbita más grande, fíjense cómo estaba este Titán, Titán anda por acá, aquí está Titán, y fíjense la órbita de Iapeto, Iapeto se encuentra hasta por acá, ¿no? Entonces, si nos colocamos en la órbita o sobre la superficie de Iapeto, vamos a ver que ya el planeta se ve bastante pequeño con respecto a los demás. Es decir, Iapeto ya muestra una distancia bastante considerable, sin embargo se encuentra, aquí está en el plano, ¿no? Entonces vamos a ponerle dentro play. Entonces, aquí si se fijan, Iapeto ya se empieza a mover con respecto a la órbita, con respecto a la atracción gravitatoria de Saturno, perdón. Y si vemos, pues ya se encuentra bastante alejado. Sin embargo, se encuentra atrapado en la gravedad o en el campo gravitatorio de Saturno, ¿vale? Entonces, estos fueron los primeros, lo que sería Iapeto, Rea, Tetis y Dione y Titán, los primeros 5 satélites que se le encontró y que son los más famosos, porque son los más grandes, ¿no? Y que se les puso nombre de esta forma, ¿no? Entonces, pero siguió el tiempo y después Herschel en 1780, fíjense, apenas estamos en 1789 y ya todo lo que se había descubierto a simple vista a través de un telescopio. Todavía no se utilizaba estos telescopios profesionales o más aún las sondas, ¿no? Entonces, Herschel detecta por medio de su telescopio a Mimas y Encelado. Mimas y Encelado ya se encuentran muy cerca del plano los anillos de Saturno. Y vamos a ver, tanto vamos a poner pausa, y vamos a acercarnos. Mimas se volvió muy famoso su foto. De hecho, se incluye muchas veces en fotos de estas de portadas de libros de astronomía, debido a su forma característica, ¿no? Y te van a ver por qué. Vamos a acercarnos a Mimas, ¿no? Y vamos a darle un poquito vuelta, ¿no? Porque tiene una característica como un cráter o un hundimiento en superficie que nos hace recordar algo muy famoso de una película. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está. Entonces le damos vuelta a Mimas, a ver si se puede. Vamos a que pase su plano orbital. Vamos a ver si se alcanza. Aquí está. Entonces vamos a poner, ya le dio la luz de Saturno, bueno, el brillo de Saturno.
Y lo que tenemos aquí es, se parece mucho a la Estrella de la Muerte, es decir, ¿se acuerdan cuando tenía donde salía el láser que destruía planetas? Mimas tiene un hundimiento, parece ser un golpe en un satélite de algún tipo de asteroide o alguna interacción que tuvo en el pasado y quedó ese gran cráter, ¿no? En Mimas, ¿no? Entonces quedó así, Mimas, y es famoso, viene en muchos libros, porque no recuerda la Estrella de la Muerte, ¿no? De Star Wars, ¿no? Entonces, esta luna de Saturno, las nuevas, Mimas y Encelado, y que se unen a Ayapeto, a Titán y a todas las que se descubrieron, eh, eh, precisamente se les pone nombre de los titanes de la mitología griega, ¿no? Porque, digo, Saturno, sabemos que ya los nombres empezaban a acabar, ¿no? Entonces empezaron a poner nombres ahora de los titanes, ya no de dioses, sino los titanes de la mitología griega, ¿no? Bueno, prosigamos. Entonces, poco después, Herschel sugería los nombres de las primeras 7 lunas. Recuerden que en aquel tiempo era un relajo ponerles nombres, porque cada país, cada rey, no había países en realidad, eran reinos, decidía ponerles nombres, ¿no? Entonces unos proponían unos los llamaban de una forma, como las constelaciones. Pasaba lo mismo. Entonces, el astrónomo William Lassell observó la luna 2 días después, pero venció de su publicación proponiendo que el nombre Hiperión se ajustara al tema de Herschel, ¿no? Entonces, esta luna que se descubrió se le puso Hiperión, ¿vale? Entonces, Hiperión se añade al catálogo de lunas que tiene Saturno, ¿no? Esta todavía se encuentra en un sistema todavía más alejado de Saturno. Si se fijan, se fueron descubriendo no tanto por la distancia a la que se encontraban del planeta, sino el tamaño y la tecnología que iba, dependía totalmente de la tecnología, ¿no? Entonces, conforme la tecnología va avanzando, iban descubriendo las lunas, primero la más grande, y así iban. Es decir, Hiperión se encuentra a esta distancia, pero hay otros que se encuentran más cerca, y de esta forma, ¿no? Fibe fue la primera luna de Saturno que ya no se descubrió con observando a través de un telescopio con el ocular, sino con fotografías. Empezaba ya el análisis de tomaban fotos al cielo, tal cual, con una gran sensibilidad del material, de los rollos, y lo que hacían era tomar fotografías del cielo a diferentes tiempos y comparaban los diferentes movimientos. Era un estudio largo y tedioso, pero permitía detectar cosas que estaban en órbita, hacerle como empezar a pasar las fotos y ver esos movimientos regulares que tenían los objetos que veían en el cielo. Debido a las fotografías, también esos pequeños brillos que tenían estos objetos se podían detectar gracias a la sensibilidad del material fotográfico. Fotos tal cual gigantes, ¿no? Los analizaban con una lupa. Iban viendo foto por foto, iban viendo los cambios y esos cambios determinaban alguna órbita que no había sido detectada, estas cosas, estos puntitos brillantes, y determinaban que era una órbita alrededor en este caso, de Saturno. Phoebe fue la primera que se analizó en 1800, casi 1900, que se detectó Phoebe. Fíjense la distancia en la que se encuentra Phoebe. Phoebe se encuentra a una distancia bastante considerable, pero sin embargo se encuentra en la órbita y se encuentra atrapado por el sistema. Fíjense ya la distancia a la que se encuentra Phoebe. Parece ser que no pertenece, así, a simple vista parecería que no pertenece al sistema de Saturno. Vean la distancia a la que se encuentra de Saturno, sin embargo, está atrapado en su plano gravitatorio, bueno, su campo gravitatorio en el plano orbital en la que se encuentra. Phoebe también fue la primera luna irregular conocida de Saturno. Antes, con los telescopios regulares, no se podía observar, pero como es retrógrada, es decir, se mueve al contrario. Se mueve al contrario. Por ejemplo, si los satélites se mueven en favor de las manecillas del reloj, Phoebe se va a mover al contrario, es irregular y es opuesta. Es decir, tiene una órbita retrógrada, mientras que las otras lunas o satélites tienen órbitas prógradas, ¿no? ¿Vale? Y así se fueron descubriendo. Luego, ya hasta 1966, ya con la tecnología de los 60, el astrónomo francés Audouin Dollfus descubrió una décima luna a la que llamó Janus, ¿no? O Janus, como dicen los gringos. Y son 3 días después, Richard Walker descubrió, bueno, la observación de que suponía que era la misma luna. Aquí hubo algo muy interesante. Uno descubre una luna en una parte de la órbita, el otro descubre la otra luna en la misma órbita. Bueno, entonces ahí viene la confusión, porque tiene que ser el mismo objeto, porque está en la misma órbita. Si no, lo que se sabía hasta ese momento es que ya hubieran chocado, ¿no? Si se encuentran en el mismo plano de referencia en la misma órbita, desde muy hace mucho hubieran chocado. Entonces creía que habían descubierto lo mismo, pero no podía ser porque el tiempo era muy corto como para que hubiera llegado de un lado a otro.
Y entonces se llegó a la conclusión de que eran dos lunas en la misma órbita. Están en una sincronía tal que no chocan. Entonces, mientras una pasa, la otra regresa y así están con un pequeño baile. Estas lunas, vamos a ponerle tantito, vamos a alejarnos un poquito y vamos a acercarnos, bueno, vamos a ponerle play para que veamos este movimiento tan bonito que tienen las lunas. Precisamente nos damos cuenta que son dos órbitas muy parecidas, es decir, están en sincronía total, ¿no? Ahí tienen a Epimefeo y a Janus. Fíjense, las órbitas son la misma prácticamente. Aquí tenemos la órbita roja y la otra es la órbita del otro color. Y fíjense, van prácticamente en la misma órbita. ¿Vale? Entonces, eso fue un descubrimiento que hicieron. Y luego, bueno, eso fue en el 78. No sabía, pensaban que habían descubierto la misma luna, nada más que en diferentes posiciones. Pero no. En el 78, Larson y Fontaine se descubrieron que estas lunas de Dollfuss y Walker exactamente eran dos órbitas con órbita muy similar. Estos se llaman lunas en sincronía. Bueno, hasta el momento solamente en Saturno se tiene este sistema en donde tenemos dos lunas en la misma órbita. Eso no pasa en otros sistemas. ¿Vale? Ok, en 1980, ya en un tiempo ya más reciente, se descubrieron tres lunas utilizando telescopios, pero ya telescopios del tipo profesional, de los que se usan gigantes, ¿no? Helene, Telesto y Calipso, y son conocidas como lunas de Troya, lo que significa que orbitan delante o detrás de una luna más grande, es decir, están como en una sincronía, lo que se llama en astronomía, bueno, en mecánica celeste, lo que se llama los puntos de Lagrange, se encuentran en el punto L4 y L5. Entonces, estas lunas se encuentran precisamente a 60 grados por delante de la luna Dione, mientras que Telesto y Calipso también a los mismos 60 grados o en el punto de Lagrange por delante y detrás de la luna de Tetis. Es decir, están en puntos estáticos, bueno, no estáticos, me refiero a que están puntos fijos, se le llama en mecánica celeste y se le llaman los puntos de Lagrange. Están en L4 y en L5 respectivamente, ¿no? Los que saben, les gusta esto de la mecánica celeste, sabrán de lo que hablo. Si no, son 60 grados, ¿no? Una por delante y detrás de estas lunas más grandes, ¿no? Entonces, por eso se le llaman satélites troyanos. Los troyanos son satélites que se encuentran en los puntos de Lagrange, ¿vale? O que se encuentran a 60 grados con respecto a una luna más grande, como prefieran, es lo mismo, ¿vale? Bueno, ya después, ahora sí, las sondas Cassini, sobre todo Cassini y Voyager, que en 1980 y 81 llegaron a Saturno, proporcionó ahora sí una vista completamente cercana, ya no era un telescopio, ya era de ahí, al ladito. Las sondas confirmaron la existencia de EINE, Telesto y Calipso, es decir, descubrieron las que se habían observado y se habían calculado, efectivamente estaban ahí, y confirmaron que efectivamente lo que se sospechaba, que Epitema y Janus son dos lunas distintas. Los Voyager también descubrieron tres lunas nuevas que orbitaban cerca de Saturno, Atlas, Prometeo y Pandora. Estas lunas ya están muy cerca del disco. Es decir, a pesar de que no lo perturban, sí marcan, como si fuera un LP, como si fuera un acetato, marcan estas líneas como separaciones entre el disco, ¿no? Entonces, era muy importante este descubrimiento que se hizo con las sondas que se lanzaron por primera vez en 1980 y 81. Los Voyager pasaron y descubrieron ya completamente de cerca. Primero confirmaron lo que se sospechaba con pocas fotos o con telescopios que no se tenían muchos datos, y aquí confirmaron completamente de cerca que estaban ahí y descubrieron otras lunas, ¿no? Entonces vamos a ponerle pausa tantito a esto. Luego, en 1990, cuando las ondas Voyager salían del sistema solar, pasaron por, pero todavía alcanzaron a tomar fotos y descubrir cosas. El astrónomo Maxwell Walker descubrió otra luna pequeña, Pan en las imágenes registradas por la Voyager cuando pasó por Saturno en 1981. Pan está dentro de los anillos, es decir, marca una diferencia para marcar la diferencia entre un anillo y otro. Es decir, las lunas, gracias a los Voyager, se descubrió que había lunas dentro del mismo sistema de anillos, ¿no? Y que marcaban, ahorita desgraciadamente en la simulación no se puede ver porque tenemos muy pocos fragmentos. Tendríamos que tener un fragmento más fino para detectar estas líneas como LPs, ¿no? Pero sí se alcanza a ver, ¿no? Entonces, ya fue en 1980s. Ya pasó un poco más de tiempo y 20 años después, ya en los 2000, se empezó a observar ya más número de lunas alrededor de Saturno, todavía más.
De hecho, ya los sondeos y los grandes catálogos de datos que se empezaban a tener, a guardar en discos duros, se descubrieron 12 lunas alrededor de Saturno en 2001. ¿Pero qué decimos cuando decimos lunas? Son cosas que están orbitando, pero no son ya del tamaño que imaginamos como Titán, que es más grande que Mercurio, sino ya los gringos, bueno, en inglés se les dice moonlets, es decir, tenemos objetos que ya son, se traduciría como lunetas, ¿no? Considerando el dulce, ¿no? Pero son lunas ya muy pequeñas, son fragmentos, son cosas que no pasan de 10 kilómetros, 5 kilómetros, 20 kilómetros de diámetro, son cosas muy pequeñas. Sin embargo, les llaman moonlets alrededor de, y siguen atrapados en el sistema de Saturno, ¿vale? Tienen órbitas muy irregulares y son mucho más grandes que las lunas conocidas previamente, ¿no? Entonces, en 2005, un grupo de astrónomos, usando el observatorio que está en Hawái, el Mauna Kea, anunciaron el descubrimiento de una docena de lunas más todavía, ¿no? Y todavía más distantes siguen atrapadas en el sistema de Saturno, pero ya los nombres empezaron a como mezclarse de todos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Fonjot, a Ati, a Bestia, a Fenrir. Entonces, una mezcla de mitología nórdica, por ahí de los Anuit, ¿no? También debe haber algo de, no sé, de gente de Hawái, ¿no? Los gente de polinesios, ¿no? Entonces ya los nombres empezaron a escasear y a muchos ya no les pusieron nombres fijos, sino les pusieron claves o los nombres de catálogo, ¿no? S de Saturno y su clave numérica, ¿no? ¿Vale? Entonces, de repente, mientras tanto, la sonda Cassini, lo primero llegaron las Voyager, después llegó Cassini en el 2004 y descubrió 6 lunas más entre 2004 y 2009, incluyendo Polydeuces, una luna troyana de Dione. Recuerden que los troyanos están en los puntos de Lagrange, a 60 grados detrás y delante de esta luna más grande. Cassini también descubrió una luna de 300 metros, imagínense 300 metros, o sea, es una luna más, no sé, del tamaño ni siquiera de la delegación, ¿no? De una delegación puede ser Benito Juárez, ¿no? Por ejemplo, o más pequeño todavía, es una piedrita, tal cual, al observar la sombra que proyectaba sobre los anillos de Saturno. Es más grande que las partículas que se encuentran en el anillo, pero digo, son 300 metros nada más, o sea, es una piedra muy pequeñita, pero se le considera luna o satélite. En 2006, un grupo de astrónomos liderado por Scott Shepard descubrió otras 9 lunas utilizando el telescopio Subaru. Ya los nombres aquí están: Loge, Skull, este de catálogo, aquí está Phoebe, Orrikin, ese sí no me lo conocía, sinceramente, Grape y Hermsaxa, ¿no? Entonces, ya son nombres ya de mitologías de otras culturas. Y en 2007 se anunciaron otras 3 lunas. La primera luna Tarkek, que es el nombre de un dios lunar inuit, quiere decir de la gente de los esquimales que le conocía antiguamente, y los siguientes 2 que no se les puso nombre, no se volvieron a ver después de 2007 y se consideraron perdidos, es decir, como son tan pequeños, se observan, se ven en los catálogos y cuando vuelven ya no aparecen, ¿no? Por alguna razón, puede ser que ya no esté en una fase en donde la luz no refleja la luz suficiente para ser observados y se pierden a pesar de haber sido descubiertos unos años antes. El término de los objetos cuyas órbitas no se miden lo suficiente bien para predecir dónde podrían observarse nuevamente. Sin embargo, este satélite S200-762 se recuperó en observaciones realizadas en 2019. Entonces, es muy común que se pierdan también se pierden muy seguido, porque y no se puede calcular exactamente la órbita, ¿no? Y en octubre de 2019, hace apenas un par de años, el grupo de Scott Shepard anunció el descubrimiento de unas impresionantes 20 lunas, nuevamente con el telescopio Subaru. Este descubrimiento elevó el número total de lunas conocidas alrededor a 82, superando las 79 de Júpiter que habíamos presentado. 5 de estas lunas que encontraron ahorita se encuentran perdidas, ¿no? Entonces un buen tema con estos telescopios es volver a encontrarlas, ¿no? ¿Por qué? Para encontrar su órbita. ¿Cómo serían en total ya todas las órbitas de estos satélites? Pues veamos, ¿no? Entonces aquí están, ¿no? Entonces aquí están ya, este es el sistema de Saturno con todas sus lunas que se han descubierto, 82, ¿no? Entonces aquí vemos el sistema de Saturno. Aquí vemos todas las órbitas posibles de todas las lunas que están orbitando, más las que se encuentran en un sistema más regular, que son las que están dentro o lo más cercano a Saturno, ¿no? Entonces, aquí está todo el sistema, aquí están las órbitas, y este es todo el sistema de lunas de Saturno, ¿vale? Espero que les haya gustado, y espero que hayamos aprendido más primero las lunas de Júpiter, ahora las lunas de Saturno, ¿vale? Entonces, bueno, ya con vamos, déjenlo cierro nada más. Con esto terminamos la cápsula de hoy y espero les haya gustado. Y déjenme hago más grande para despedirme, ¿no? Entonces aquí estoy. Entonces, bueno, espero les haya gustado y ay, espérenme, estoy acá.
Ahí está. Entonces, espero les haya gustado y nos vemos en la siguiente cápsula. Voy a hacer un en vivo para poder platicarles el próximo viernes, platicarles de Marte y bueno, todos los avances y todo lo que está haciendo